buenos días, que Dios les continúe bendiciendo. Qué placer, qué privilegio poder compartir a través de este medio. Muchas gracias a todas las personas que se conectan por sus saludos, a los que comparten este material, los que están dentro de Colombia, fuera de Colombia, reciban un abrazo fraterno, un abrazo enorme. Quiero hoy tocar un tema que son señales del fin. Durante este mes estamos tocando este importantísimo tema. El sermón anterior fue hombres feroces, tiempos feroces, hombres feroces. Y hoy estudiaremos un tema que es el ser entendido en los tiempos. Es importantísimo que podamos comprender esta gran verdad. Y vamos a ver a la luz de las Escrituras cómo el Señor nos advierte de que hay tiempos. Él ha dejado establecido tiempos, fiestas, para enseñarnos cuándo acontecerán todas las cosas, cuándo será el tiempo del fin. Así que quiero invitarte que por favor nos acompañes. También quiero aprovechar y agradecer a todas las personas que siembran en este ministerio. Que el Señor Dios bendiga enormemente la obra de sus manos. Estamos clamando y orando para que todo lo que ustedes siembran aquí puedan verse reflejado, no solo a través de estas intervenciones, no solo a través de estas transmisiones, mejorando el equipo, sino también a través de la obra que estamos realizando acá en Bucaramanga. Reciban un abrazo fraterno. Muchísimas gracias. Créanme que el mejor lugar donde podemos sembrar e invertir es en el reino de Dios. También quiero aprovechar y agradecer a todos los amigos que nos hacen llegar sus saludos, a todos los que nos cuentan los testimonios. Gloria al Señor. Nos alegra y nos gozamos en el Espíritu de Dios de ver que el Señor está obrando de manera grata en medio de nuestra vida. Tenemos un Dios real, tenemos un Dios que obra maravillas. Y hoy quiero invitarte a que por favor, antes de entrar en este tiempo, tengamos un tiempo de alabanza y de adoración. Ya nos vemos en un instante. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. El cielo adora
Tú eres santo, santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, tú eres santo. Ángeles se unen hoy, cantamos a una sola voz. Santo, santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. La tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo. Hoy te adoramos, Señor. Gracias por este tiempo, porque podemos estar en tu presencia, porque has roto ese velo y hoy podemos entrar confiadamente a tus atrios. Gracias, papá. Muchísimas gracias también a todos aquellos que nos sirven a través de los talentos que Dios les ha dado. Que el Señor Jesucristo bendiga la obra de sus manos. Y hoy vamos a tocar un tema que son las últimas señales. Vamos a ver un tema importantísimo. Recuerda que estamos centrándonos en Primera de Crónicas 12:32. Quiero leerte el pasaje, dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos. Aquí está el secreto, dice: entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Oramos porque en este tiempo la iglesia sea entendida y aprendamos a discernir que la venida del Señor está muy cercana. Y para esto quiero comenzar este mensaje diciéndote que todos hemos tenido dificultades al hallar una dirección, ¿verdad? Bendito GPS que apareció. Nos ha simplificado muchísimo la vida. En estos días estuvimos en una campaña en Bogotá y realmente en Bogotá es muy difícil encontrar una dirección. Pero poníamos en el GPS y llegábamos allá. Alguien nos decía, dieron muchas vueltas, hicieron muchas cosas. Por otro lado era más sencillo. Pero quiero decirte, ¿qué sería de las señales? ¿Qué sería de nuestra vida sin las señales? Imagínese usted que tenga que entregar un domicilio, hacer algo y encontrar una dirección y no hubiera señales. Sería imposible hacerlo, ¿verdad? De hecho, quiero decirte que por culpa de direcciones inician muchas peleas que incluso han estado al borde del divorcio, ¿verdad? Cuando el esposo está manejando y dando vueltas y la esposa le dice, usted está como perdido. Y uno de hombre no le gusta admitir que cometió un error y uno dice, no, es por aquí, por aquí seguimos derecho. Las mujeres son muy buenas en ubicarse en mapas. Yo creo que teníamos que hacer el giro en la entrada anterior. No, usted no sabe de lo que está hablando. Usted no sabe de lo que está diciendo. Y ahí aprovechan para sacarse los cueros al sol. Pero las direcciones son muy importantes, las señales son fundamentales. Cuando vamos en un destino, en una dirección, en una vía,
Los letreros que hay en carretera nos previenen de accidentes, nos dicen curva peligrosa más adelante, nos dice a cuántos kilómetros estamos de llegar a nuestro destino. De igual manera, el Señor, que es un Dios ordenado, ha establecido señales en la palabra del Señor que nos advierten de los últimos tiempos. Así que quiero invitarte, porque Dios es un Dios exacto, Dios es un Dios que nunca llega ni antes ni después. Dios siempre llega en el momento oportuno. Dios no juega a los dados, decía un gran pensador. Dios no juega con la humanidad. Dios es estratégico y elaboró un plan desde el inicio para poder darnos salvación. Ahora, quiero transmitirte lo que significa y quiero pedirte por favor que me acompañes a Génesis 1, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Esta palabra que usa aquí dice estaciones. Esta palabra estaciones es moed o moedim, se traduce en el original hebreo, y significa que tenemos una cita, significa que tenemos un tiempo establecido, un tiempo asignado, un tiempo fijo en donde Dios estableció que iba a hacer grandes cosas. También la Biblia en el hebreo traduce como un lugar de reunión. Yo quiero decirte que en la versión israelita, quiero leértela, Nazarea dice así: Elohim dijo que haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. Servirán como señales para los tiempos establecidos, los días y los años. Aquí Moedín habla de los tiempos establecidos por Dios y para Dios. Es decir, Él estableció citas con nosotros. En este momento tenemos unas citas bíblicas que ya se han cumplido de ellas. De hecho, te voy a mostrar algunas festividades bíblicas que van a aparecerte aquí en la pantalla y que quiero que por favor me acompañes a verlas. Puedes darte cuenta en esta imagen que están las fiestas bíblicas. El Señor las separó en fiestas de primavera y fiestas de otoño. Ya se han cumplido las primeras 4 que tú ves ahí. Pascua, panes sin levadura. Pascua se cumplió en la muerte de Jesús, panes sin levadura en la sepultura, primicias en la resurrección de Cristo, Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo. Quiero hacer una pausa aquí y es, estas primeras 4 fiestas ya se cumplieron en la persona de Jesús. Y es interesante porque fue en el momento exacto, en el momento preciso, se cumplió con exactitud de las fechas cada uno de estos acontecimientos. Ahora están por cumplirse las últimas 3 fiestas de otoño, que es la fiesta de las trompetas, que será el rapto de la iglesia, que la siguiente semana estaremos hablando de esto. Vamos a hablar acerca del día de la expiación, también la segunda venida de Cristo, y tabernáculos, que se va a cumplir con el milenio. Pero nada más quiero mencionarte estas fiestas para que podamos comprender y entender lo que realmente el Señor quiere hablarnos. Quiero centrarme en 2 señales. De hecho, es interesante porque estas fiestas bíblicas son muy importantes y puedes verla en la página, en esta misma página, en un tema que titulamos Calendario de Dios. Vemos cómo Dios en el Moedín estableció una cita con cada uno de nosotros, estableció un calendario. Y quiero invitarte que por favor puedas verlas. Está un pastor que amamos mucho, invitado, el pastor Alejandro, que también nos enseña o nos ayuda a explicar mejor acerca del calendario de Dios. Puedes verla aquí mismo, en la misma página está el calendario del Señor. Ahora, Dios estableció este plan para las edades. Es decir, a Dios no se le salió de las manos en el momento que Adán y Eva pecaron. Él ya sabía todo, por eso Él es omnisciente. Él ya conocía que el hombre iba a fallarle. Él ya sabía y ya tenía desde el inicio diseñado un plan de salvación. Por eso es importante que entendamos en esta hora que Él ha dejado señales para la segunda venida, para estos últimos tiempos. Y como iglesia, como personas que amamos a Dios, necesitamos aprender a discernir estos últimos tiempos. Necesitamos aprender a ser apercibidos, conociendo los tiempos, al igual que los isacaritas. Y es interesante porque este tema es demasiado extenso, pero quiero tocarlo simplemente en 2 señales que vamos a mencionar. Tú dirás, ¿qué señales hay? Existen las señales en el cielo, están también las señales en el mundo, como las guerras, ya vamos a verlo en el pasaje que Jesús habló, rumores de guerra. En la sociedad van a haber ciertas actitudes en la sociedad, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, decía, ¿verdad? También van a haber algunas señales en la ciencia, dijo, por causa, en los últimos tiempos la ciencia aumentará, dice la palabra del Señor, en la tecnología. También hay señales en la naturaleza. Finalmente, señales en Israel y en la iglesia.
Y quiero centrarme en estos dos últimos puntos, en señales en Israel y señales en la iglesia. Pero para esto quiero pedirte por favor que me acompañes a Mateo capítulo 24. Vamos a centrarnos en el versículo 3, por favor acompáñame. Mateo 24:3 dice así la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal? Mira lo que están pidiendo los discípulos. ¿Cuándo y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Primero tengo que mencionarte, porque si seguimos leyendo en el versículo 36 del mismo Mateo 24, dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es muy importante que entendamos que el Señor no dio fechas establecidas para el fin de los tiempos. Hay personas que pueden aproximarse a las fechas, pero nadie realmente sabe ni el día ni la hora. Pero sí hay señales que Dios estableció para que estemos apercibidos, listos, dispuestos para los últimos tiempos. Y quiero mencionarte, antes de iniciar, el contexto en donde Jesús está hablando. Los discípulos se acercan, si tú lees versículos anteriores, se acercan y le dicen al maestro: maestro, observa el templo, mira el templo, qué hermosura de construcción. Pero el Señor, que es arquitecto de un diseño extraordinario, como es el universo, como somos nosotros, Él nos iba a admirar por un simple templo. De hecho, Jesús le dice: no quedará piedra sobre piedra, si tú lees la historia o el versículo que está diciendo. Y quiero decirte que la historia, por allá en el año 70, es decir, 40 años después de que Jesús dijo esto, entró el Imperio Romano en Jerusalén y incendiaron el templo, lo destruyeron totalmente. Entonces el emperador o el general Tito mandó, como se había quemado, había habido un incendio tan fuerte que incluso los utensilios de oro, las cosas de oro se derritieron. Tito, al ver eso, dio una orden y fue que demolieran totalmente el templo para extraer el oro de ese lugar. Es decir, cumpliéndose a cabalidad, literalmente, lo que Jesús le había establecido, les había dicho a los discípulos antes. Ahora, para entrar en detalle y para ser entendidos en los tiempos, no podemos saber el día ni la hora exacta, te decía. Pero sí podemos entender la temporada, saber discernir las señales de cuándo vendrá. Al igual que un agricultor que tan solo con mirar al cielo ve y dice: va a haber tiempo de lluvia, o va a haber escasez, o va a haber verano, ¿verdad? Ellos simplemente con ver las señales en el cielo pueden darse cuenta. Te decía que han dado varias señales la palabra del Señor, o Jesús mencionó varias de estas señales, pero hoy quiero centrarme tan solo en dos. Primero, las señales dentro de la iglesia. Las señales dentro de la iglesia. Dice el versículo de Mateo que estamos leyendo, el versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Quiero repetirte nuevamente este versículo. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si a ti te da pereza estudiar la palabra del Señor, si te da pereza leer la Biblia, si te da pereza sacar estos tiempos para instruirnos, para conocer del Señor, quiero decirte, para ser discipulado, si no sacas el tiempo para hacer el discipulado, quiero mencionarte que estás dándole una gran ventaja al enemigo para que pueda engañarte. Le estás dando una gran apertura al enemigo para que pueda meterse y engañarte fácilmente. Estás expuesto a pertenecer a este grupo, el cual Jesús está diciendo: miren que nadie los engañe. Es decir, debemos crecer, debemos madurar en la palabra del Señor. Es necesario que maduremos en las Escrituras, que estudiemos la Biblia. También dice 2 de Timoteo 4:3, por favor acompáñame a leerlo. Dice: porque vendrán tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Lo que está diciendo aquí la Escritura es que van a haber tiempos donde se van a levantar hombres que van a querer vulnerar los principios del Señor. De hecho, también dice que habrán muchos que se llamarán Mesías. Y hemos visto muchos hombres que han venido a hacer esto. Tú puedes ver aquí en el fondo de la imagen, ya han venido hombres que se hacen llamar
mesías que han formado sectas, ¿verdad? Y que han dicho, yo soy el Jesucristo, yo soy el que ha de venir, cuando sabemos que no es así. Ahora, dice que muchos en los últimos tiempos tendrán comezón de oír, es decir, buscarán maestros que les guíen según sus deseos. Personas que van a estar escuchando aquí y acá, en otro lado, hasta que alguien le diga lo que ellos quieren oír. Por eso es fundamental que estudiemos las Escrituras y que escuchemos una sola voz. Donde Dios te ha puesto, Él ha colocado un pastor, un líder, alguien para que te dirija. Por favor, escucha esa voz. A veces cuando hay muchas voces solemos confundirnos. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Es necesario que aprendamos a escuchar lo que dice la palabra del Señor, a encerrarnos en la intimidad y escuchar lo que el Espíritu Santo está hablando a nuestras vidas. Es fundamental que podamos entender a la luz de las Escrituras lo que Dios nos está diciendo. Ahora quiero decirte algo. No solo eso, habla de los deseos, es decir, en los últimos tiempos una de las características de la iglesia es que va a dejar de lado la santidad. Es que vas a apartarse de la santidad de lo que Dios está hablando. Y yo quiero decirte, la santidad no es una opción. Los principios no son negociables delante del Espíritu de Dios. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. También dice la palabra del Señor, en este versículo que te va a aparecer aquí en pantalla cuando habla acerca de la novia, en 2 Corintios 11, versículo 2 y 3, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo para representarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nota lo que está mencionando aquí el pasaje, que en los últimos tiempos se va a levantar toda doctrina en contra de la santidad. Y hoy estamos viviendo el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia, y es cierto, el Señor, por mérito, no de nosotros, sino del Señor, somos salvos. Por gracia somos salvos. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, dice la palabra del Señor. Pero también tenemos que entender que el Dios que seguimos, que con el Dios que caminamos, es un Dios santo, es un Dios que ama la santidad. Y cuando te hablo de santidad es vivir una vida apartada para Dios. Ojo con esto. No te estoy diciendo que no te relaciones con las demás personas. No te estoy diciendo que no compartas con tus familiares que no conocen al Señor, que no te diviertas con tus amigos. Pero lo que te estoy hablando, lo que habla la Biblia, es tener una vida apartada para Dios. Una vida en santidad. Una vida en integridad delante del Señor. Y eso es lo que hoy en día se está perdiendo. Hay iglesias donde se está permitiendo absolutamente todo y haga lo que quiera, que no hay problema, la gracia del Señor nos cubre. Y si bien es cierto, es solo una parte, solo una cara de la moneda. El Señor nunca vulnera sus principios. Quiero decirte en esta bella mañana, los principios de Dios no son negociables. Y una de las señales que están hablando Jesús en este pasaje dice, miren que nadie los engañe. Y ya está comenzando a entrar este engaño grande dentro de las iglesias. La apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es abandonar públicamente los principios del Señor. La apostasía no es más sino negar la fe, negar el sacrificio de Cristo. Y quiero que entiendas en esta hora que la apostasía ya ha comenzado y la apostasía sale de la propia iglesia. Pero nosotros como hijos de Dios, como la comunión que podemos tener con el Espíritu Santo, ingresa en la intimidad. Métete en la presencia del Señor, estudia las Escrituras y verás que Dios te habla y se ha percibido en los tiempos. Otra de las señales que menciona la Biblia y que quiero mencionarte nada más algunas de estas señales es Israel. Y es interesante porque Israel, independientemente de todo, se le conoce en la Biblia como la higuera. Entonces quiero mostrarte algunas señales que menciona la Biblia. Por favor, acompáñame a Isaías 66, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Antes que estuviese de parto, dio a luz, antes que le viniesen los dolores, dio a luz a su hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día. Quiero que te quede grabada esta frase. Dice, concebirá la tierra en un día y nacerá una nación de una vez.
Quiero decirte que esta profecía ya se cumplió en el pueblo de Israel. En 1948, las Naciones Unidas, la ONU, reconoció a nivel mundial a Israel como una nación. Y esto sucedió, ¿sabes qué? Sorprendentemente, conforme a esta profecía de Isaías 66, en un solo día. En un día, lo que para nosotros es algo, ¿verdad?, extraordinario. En un solo día, Israel fue reconocida como una nación. En un solo día, ONU se reunieron y le dieron el lugar que Israel merecía. En un día, cumpliendo esta profecía. Ahora hay varias profecías más que se están cumpliendo en Israel y otras que faltan por cumplirse, que aquí vamos a tratar de tocar las más predominantes, las más sobresalientes, porque hay muchas. Por ejemplo, el rebrote, el florecimiento en el desierto, cómo Israel fue establecido en una nación. Pero quiero mostrarte las profecías ya cumplidas sobre Israel. Ahí te aparece en la imagen la dispersión. Te quiero dejar los pasajes que habla la Biblia. La persecución, la desolación de Israel y la preservación de Israel. Estas profecías ya se cumplieron en el pueblo de Dios. Estas profecías que está hablando en el Antiguo Testamento ya se han cumplido a cabalidad en Israel. Ahora quiero hablarte de las profecías que están por cumplirse o las profecías actuales sobre Israel. Una te hablaba del moderno Israel, que iban a ser en un solo día, ¿no? El 14 de mayo de 1948, puedes buscar, en un solo día se estableció como nación. Hay otra que es la recogida de Israel en su propia tierra. ¿Sí? Los profetas del Antiguo Testamento prometen que llegará el día donde Dios reunirá a su pueblo en su tierra, y de esto, hermanos, hemos sido testigos a través de este siglo. Hoy israelitas de más de 100 naciones han regresado a su tierra, cumpliendo las profecías bíblicas al pie de la letra. ¿Dónde están estas profecías? En Isaías 11, del 10 al 12, Isaías 43, 5, 6, en Ezequiel y en Jeremías. Tú puedes buscarla. El Señor dice que reunirá de todos los lugares, de los extremos de la tierra, a su nación, y ya lo ha comenzado a hacer. Hay otra profecía y es la toma de Jerusalén, y esto ocurrió durante la guerra de los 6 días. Todo este material puedes verlo en YouTube, puedes verlo en Google. Y es interesante porque la guerra de los 6 días, los judíos volvieron a ocupar la ciudad de Jerusalén el 7 de junio de 1967. En una guerra de 6 días, donde se unieron varias naciones en contra de Israel y el Señor les dio la victoria. También habla la Biblia de la recuperación de la tierra fértil. Y es interesante porque Dios le prometió a Israel que iba a restablecer la tierra. Le dijo a Israel que iba a volver a hacer florecer el desierto. Y aquí quiero mostrarte el siguiente video para que puedas verlo. La primavera llega con antelación al desierto del Negev, anunciada por un manto rojo de anémonas que se extiende a lo largo de hectáreas, en el punto en el que comienza el sur de Israel. Desde el inicio de febrero hasta el mes de marzo, una alfombra de anémonas nace de manera espontánea en esta zona predesértica, entre la ciudad de Beersheba y la costa mediterránea. Bastan algunos días de lluvia y la anémona cobra vida, animando con sus colores cálidos los verdes campos del desierto en invierno. Es un espectáculo de la naturaleza que se menciona incluso en la Biblia. El desierto florecerá, dicen las palabras del profeta Isaías, recordando la fuerza de Dios en la inquietud del desierto y en los momentos más vacíos de la vida. Un fenómeno, el de la floración, que nos acerca al misterio del Señor, explica Don Franco, profesor de Ciencias Agrícolas en Novara. Esta, que es una zona predesértica, muestra lo que se ha dicho en la Biblia, que hay una variedad de flores y de colores que representan una diversidad, un conjunto cromático que demuestra la variedad de la naturaleza, la belleza de la naturaleza, y aquí, la belleza del Creador. La creación ha sido hecha para que el hombre pueda reconocerlo en las cosas creadas, en las flores y en la naturaleza, pueda reconocer el signo de una presencia más grande, una presencia del misterio. Las fuertes raíces de las anémonas les permite resistir la sequía de los meses estivales más calurosos y florecer en todo su esplendor antes de la llegada oficial de la primavera. Es un fenómeno natural que se repite puntualmente desde hace miles de años y que también se menciona en el Antiguo Testamento. En los Salmos se habla del Negev y se habla en particular de los arroyos del Negev,
que son los puntos de recogida de agua, pero junto al agua, como se puede ver, transportaban también semillas de plantas que empezaban a anidar en pequeñas zonas, donde el agua se estancaba durante más tiempo y por eso permitía un cierto tipo de vegetación en lugar del verde durante un tiempo, el de las lluvias. La existencia de este especial microclima explica encuentros insólitos en esta zona predesértica, como el de los hongos silvestres, que surgen después de días de lluvia abundante. Desde hace 7 años, los habitantes de esta región hacen un homenaje a las anémonas, con un festival dedicado a ellas. Nos explica Amit Levakov, de la Asociación Turística del Negev Septentrional. Festejamos esta parte del año con el Darom Adom, literalmente rojo sur, para celebrar el renacimiento de toda esta área, de todo el Negev, con eventos grandes y pequeños. Durante 5 semanas, desde el inicio de febrero, el festival reúne a centenares de miles de personas de todos los países. Espectáculos para niños y excursiones entre las anémonas animan este festival dedicado a la naturaleza. Antes de que aparezca el calor tórrido del verano y los colores estivales del desierto, sustituyan al mágico manto de las anémonas. Ezequiel 36:35 dice: esta tierra desolada se ha hecho como el huerto del Edén. ¿Miraste las imágenes? Es extraordinario ver cómo Dios cumple, ¿no? ¿Quién puede pensar que en medio de la nada iba a resurgir Israel? También que de Israel brotarían ríos y también hay un río que ha sido durante muchos años estado seco y comenzó a brotar nuevamente, cumpliéndose. גבי לא, לא, אישי, אל תדבר, אני רוצה שנהיה בשקט כל הזמן. Las profecías bíblicas a cabalidad. Otra señal en Israel es la recuperación del idioma. No sé si sabías de esto, pero es la única nación, el único hebreo bíblico, ¿sí? Es el único ejemplo en la historia de la resurrección de una lengua muerta. Israel había perdido esta lengua, pero es la única nación en la historia que ha recuperado una lengua muerta. Sofonías 3, del 9 al 20, el profeta Sofonías implicó que llegaría el momento en que se restablecería el idioma hebreo. Y sabes que hay escuelas y hay personas en Israel que están recuperando esta lengua que se perdió. La persona que se encargó de organizar esto es Eliezer Ben Yehuda. Tú puedes verlo también, buscar toda esta información que te estoy diciendo. Es extraordinario ver todo esto. Y una de las profecías más fuertes, por cuestión de tiempo, podríamos quedarnos horas, ¿verdad? Podríamos quedarnos semanas, meses estudiando cada detalle de estas profecías, pero quiero tratar de sintetizarlo para que tú puedas ver lo que Dios dice, Dios lo cumple. Y es interesante porque otra de las profecías que faltan por cumplirse o actualmente se están ya encaminando a cumplirse es la reconstrucción del templo de Dios. Es interesante. Una pareja de inmigrantes norteamericanos en Israel construye una arpa antigua que sería utilizada en un futuro templo judío. El proyecto es financiado por el Instituto del Templo de Jerusalén, que ya ha invertido $20 millones para realizar la visión del tercer gran templo. In the temples around the times of holidays there was 4,000 harpists, and it's actually the instrument of Israel, the national instrument of Israel. Also, the prophets would never prophesy without a harp playing. The kings always had harpists there, and nothing really would go on until the harp set the mood, because it has a magical effect, the sound, that brings healing and spirituality to the situation. We hope that our instruments will be used in the third temple.
Los turistas llegan a la exhibición de la maqueta que representa lo que será el tercer gran templo en la visión de los impulsores de este proyecto. Según ellos, Dios le permitirá construirlo una vez que llegue el Mesías, lo que ocurrirá bien pronto. 2,000 years after the destruction of the Holy Temple, we are here again, bringing about the obligation, the command that God has told us, make me a temple so that I will dwell among the people. The third temple, which will be a house of prayer for all nations, will be built very soon, and we are here preparing the different vessels in the exact authentic size, authentic material, as is described in the book. The different musical instruments, there are 93 different articles. We have already prepared 70. Of course, 70 various different articles, but we need many, many more of each article. Los promotores de la iniciativa deberán enfrentar un obstáculo un poco más inmediato. En el lugar en donde esperan se levante el templo se encuentra el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, dos sitios venerados por el Islam, un lugar que ya ha conocido bastante violencia en los últimos años. Es interesante porque por casi 2000 años los judíos han llorado en el famoso Templo de los Lamentos, en el famoso Muro de los Lamentos, ¿verdad? Han llorado por más de 2000 años porque perdieron su templo. Pero dijeron, ya no vamos a llorar más, lo vamos a reconstruir. Y aquí quiero mostrarte un video también donde mencionan varias cosas que ya están reconstruyendo. ¿Sabías que encontraron una montaña de oro y ya comenzaron a hacer los utensilios del templo de oro? Y dicen los expertos que tan solo en 3, máximo 4 meses reconstruirían a cabalidad el templo de Salomón, el famosísimo templo de Salomón. ¿Sabías también que ya Israel volvió a establecer la figura levítica, es decir, los sacerdotes? Y hay una escuela de sacerdotes, comenzaron a seguir el linaje y trajeron a los de la tribu de Leví y comenzaron a prepararles en todas las leyes, en todas las normas para el sacerdocio. ¿Sabías también que en estos días, justamente en estos días estuve revisando, ya comenzaron a ver la famosa vaca roja, que te invito a que puedas verlo también en los estudios que tenemos, acerca de que ya comenzaron ellos a traer la vaca roja para el sacrificio? Es decir, uno de los principales señales de Israel, cuando la higuera florezca, dijo Jesús. Y es interesante ver cómo a cabalidad se está cumpliendo cada profecía bíblica. Lo ha hecho desde antes y los va a seguir haciendo, y el Señor nos va a seguir sorprendiendo con las profecías. Faltan muchas otras por cumplirse. Pero una de las causas principales para que el Mesías venga, dijo, ¿cuándo serán las señales?, le decían los discípulos. Una es cuando la iglesia comience a entrar en todo este estado que estamos viendo, pero también cuando Israel, miremos a la higuera, veamos a Israel, que es nuestro punto principal para que este calendario siga pasando. Sabes que es necesario que se reconstruya el templo, porque entonces vendrá el anticristo y traerá la abominación desoladora que muchos dicen que ya aconteció, que ya pasó, muchos teólogos, y otros dicen que es que va a volver el anticristo a ofrecer sacrificios en el templo, invalidando el sacrificio de Cristo. Es muy interesante estudiar doctrina de los últimos tiempos. Por eso quiero motivarte. Simplemente esto es un abreboca. He tratado de desmenuzar, de hacerlo sencillo para nuestra comprensión, pero esto podríamos tardar meses estudiando esto. Con la iglesia acá en Bucaramanga tenemos un estudio que es de los últimos tiempos, y es preciosísimo estudiar con cabalidad las 70 semanas de Daniel y muchas otras cosas que ya se han cumplido. Por eso quiero invitarte en esta hora. Faltan profecías por cumplirse, por ejemplo, el arrebatamiento de la iglesia, el renacimiento del último imperio, ¿verdad? Algunos dicen que es romano u otomano. También faltan muchos como el anticristo, que establezca un gobierno mundial, una sola moneda. Velo en nuestros estudios de los últimos tiempos. Quiero invitarte a que veas las dos bestias. Hay muchos temas interesantes aquí, si a ti te apasiona lo de los últimos tiempos. Pero he intentado resumirte de manera esencial las dos últimas señales. Las dos últimas señales acerca de la iglesia y las señales en Israel. Pero hay señales en la naturaleza. Recién acaba de pasar un huracán que ha sido de los más tremendos en la historia. Rumores de guerra. Usted dirá, siempre hubieron rumores de guerra, pero ahora está más que nunca latente. Recién en estos días pasó que el país de Corea del Norte acaba de lanzar, ¿verdad?, un misil a Japón. Gracias a Dios no pasó nada, cayó en aguas.
pero ya se están reuniendo y están hablando. Más que nunca hay tensión entre Rusia, entre los países, ¿verdad?, con Estados Unidos, con nosotros, con Latinoamérica. Y es interesante ver cómo todo se está alineando conforme a la palabra del Señor. Pero lejos de querer causarte temor, la idea con este mensaje es decir de que todo lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero iglesia, estimado amigo que me escuchas, es tiempo de volver a los principios del Señor. Es tiempo de ejecutar la palabra del Señor en medio de nuestras vidas. Si Dios nos está llamando a hacer algo, por favor, cúmplelo. Si Dios te ha dado promesas, aférrate a esas promesas, porque Dios no te va a fallar. Como Dios ha cumplido cada una de las profecías bíblicas y faltan algunas más por cumplirse, quiero decirte que Dios también cumplirá todo lo que te ha prometido. Así que quiero invitarte en esta hora a que hagamos una corta oración. Por favor, ahí en donde estás, cierra tus ojos y dile: Espíritu de Dios, gracias. Porque, Señor, tú nunca llegas antes ni después, siempre llegas a tiempo. Dile: Señor, hazme como los isacaritas, una persona entendido en los tiempos, Señor. A estar latente, Señor. Tú le dijiste en Mateo 25, Señor, a la iglesia, que sean como las 10 vírgenes, Señor amado Dios, como aquellas vírgenes que estuvieron fieles, que perseveraron, que estuvieron atentas, con el aceite lleno, con palabras, Señor. Dile que el aceite de tu espíritu llene mi vida, que la palabra de Dios inunde mi corazón y me guíe por principios establecidos y no por lo que creo o lo que pienso. Dile: Señor, gracias por esta palabra, porque es necesario también escuchar lo que dice tu palabra, Señor, y ponerla por obra. Dile: Señor, como has cumplido con Israel, como has cumplido con tu iglesia, como se han cumplido cada una de las profecías, dile: hoy creo que también cumplirás las promesas que has hecho a mi vida. Dile: Señor, me apropio de cada una de ellas y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Un abrazo enorme. Recuerda, si Dios hizo brotar el desierto, ¿cómo no va a cumplir con las promesas que te ha dado a ti? Solo seamos fieles y perseveremos en los caminos del Señor. De mi parte, recibe un abrazo gigante, un abrazo enorme desde la ciudad bonita de Bucaramanga, en Colombia. Un abrazo gigante de parte de Dulce María, mi niña, de Luisa Fernanda, mi esposa. 1000 y 1000 bendiciones. No te pierdas de este mes, estamos hablando de los últimos tiempos. La siguiente semana estudiaremos acerca del rapto de la iglesia. Dios los guarde, Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad.